Ya, ok. Bueno, entonces, eso de ahí. Ahorita vamos a ver un repaso del control, o sea, una retroalimentación del control de lectura que ustedes hicieron. Ya saben que son temas que vamos a ver hoy día, pero vamos a explicar un poquito acerca de algunos ejercicios que como que a la gran mayoría no estuvo claro, que son los que yo puedo ver las estadísticas de los problemas y ver más o menos cuáles se les hicieron complicados. Ya para que les quede claro, no podemos ver todos porque son bastantes ejercicios, pero podemos ver algunos. Ya, por ejemplo, este de aquí, que no, todavía no está compartiendo pantalla, un ratito. A ver, ya, entonces, por ejemplo, hay un problema que les dice, a ver, que te dice que la lógica, la expresión lógica equivalente a, ay, no sé, ahí está, negación de R, entonces negación de Q es igual a, bueno, aquí tenemos esta que es una condicional. No, o sea, desafortunadamente no puedo ver ahorita las opciones, cuáles estaban, pero asumo que tal vez la respuesta es la que se aplica a la ley de implicación, que vamos a verla, como le digo, todo eso vamos a ver hoy. Implicación. La ley de implicación transforma la condicional en eh, en una o sea, ay, en una, en esto de la O, que no me acuerdo ahorita el nombre, se me perdió. Entonces, Disyunción. exacto, disyunción, tienen toda la razón. A veces se me olvidan, son tantos nombres. Entonces, pero lo importante es saber lo que hace. Ya, entonces transformo esto en una disyunción. ¿Cómo se hace eso? Pues negando el antecedente, transformando la condicional en una disyunción y copiando el consecuente. Y aquí puedo yo, como es doble negación, yo puedo dejar de decir esto es una R o negación de Q. Y me imagino que esta debe haber sido la respuesta. Ya, esa es, por ejemplo, uno de los problemas. También hay otra forma que es equivalente, que es la contrarrecíproca, que ya la vimos en la clase pasada. Sí, pero acá. Que es cuando inviertes el antecedente con el consecuente y los niegas, que es negación de Q, entonces negación de R, que es equivalente, doble negación es Q, entonces R. Cualquiera de las dos podría ser correcta, pero creo que estaba la de acá abajo, por si acaso. Esa es la ley de implicación. Otra que es, también que salió bastante, es por ejemplo, le decían que F, la forma proposicional, F, Q, R y S, a él le decían lo que dijo el compañero, es una tautología. Es una tautología. Y te preguntan, entonces, ¿cómo? Tautología, ¿cómo? Entonces, te dicen f de 0, 0, 0, 0 es una proposición falsa. Es una proposición falsa. Esta de aquí, ¿verdadero o falso? ¿Cuál es la respuesta? Pues bueno, para los que le pudieron leer, una forma proposicional es una tautología cuando siempre es, cuando la forma proposicional siempre es positiva para cualquier valor de verdad de sus proposiciones simples. Es decir, no importa el valor que pueda tener P o Q o R, no importa.
siempre va a ser verdad, siempre va a ser positivo, siempre va a ser 1, ¿verdad? Entonces, debido a eso, f de cualquier cosa, sea lo que sea esto de aquí, siempre va a ser verdad. Por lo tanto, f es una tautología. Entonces, f es una proposición falsa, es falso, porque siempre va a ser verdad. ¿Ya? Ese, por ejemplo, era un ejercicio que hicieron mitad y mitacas. Es falsa, porque esto de aquí, al ser una tautología, siempre va a ser verdad. Ya lo vamos a ver hoy día en clase, pero ya les hago la respuesta, mejor dicho. Otra. Ah, ya. Esta de aquí también la podemos, les puedo explicar. Mm, esta de aquí también. Ya, una, por ejemplo, que veo que se confundieron y que es un poco, no los culpo porque sí se ve bastante confusa, es que dice que si la forma proposicional F, QRS, a ver, no, me olvidé la P, FPQRS, te dicen que es una contradicción, entonces, contradicción. Entonces, F,01RS es, ya, les dijeron que, ya, primero les dicen esto aquí y tenían tres opciones, cuatro opciones que sí la veo, que es que sea, es falsa, una proposición falsa, una proposición verdadera, una forma proposicional o una contingencia. Bueno, una contingencia no es porque ya sabemos que ya te dicen que es contradicción, entonces contingencia no es. Ya van a ver que si es contra, o sea, hay tres opciones, tautología, contradicción o contingencia. Como es contradicción, ya no es contingencia. Ahora, esto de aquí no es proposición porque R y S no están sus valores. No están sus valores dados, verdaderos o falsos. Cero. O sea, parece que es verdad que siempre va a ser falso. Eso sí es verdad. Pero R, como R y S siguen siendo variables proporcionales y no tienen su valor aquí definido, entonces esto de aquí es igual que lo de arriba, es una forma proposicional. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Una forma proposicional. Porque R y S no están definidos, o sea, R y S siguen siendo variables proposicionales. Esa de ahí que básicamente casi, por decir que nadie la hizo. Ya, algo que también veo que se equivocaron es que dice, toda forma proposicional tautológica es una equivalencia lógica. No, tiene que ser solo una bicondicional. Tiene que ser una bicondicional tautológica para que sea una equivalencia lógica. Dice toda forma proposicional, no, no toda forma proposicional tautológica. Por ejemplo, las implicaciones son implicaciones lógicas, pero no son equivalencias lógicas. Ese sería otro. Ah, ya, este de aquí también. Que, ya. Ahora, por ejemplo, este de aquí, tenemos que, te dan una forma proposicional F, P, Q, R y S. Te dicen que tal que,
FPQRS es equivalente, ese simbolito significa equivalente a QOP. Entonces te preguntan el número de líneas, número de filas, mejor dicho, o bueno, líneas en las que resulta una proposición falsa. En las que, esto de aquí, FPQRS, acá, resulta en una proposición falsa. Esta de aquí también salió y esos fueron pocos los que, imagino que creo que tenían que escribirlo. Fueron pocos los que pudieron contestarlo. Ya, primero, antes que nada, obviamente estamos hablando de una tabla de verdad. Vamos a hacer una tabla de verdad donde vamos a poner este de aquí, o sea, vamos a poner primero las proposiciones simples, P, Q, R, S, y luego voy llenando la tabla hasta que llego a la final, F, Q, R, S. Ya, ahora, ¿cuántas líneas va a tener esta tabla de verdad? Lo dije en la anterior clase y otra vez lo debieron haber leído. ¿Alguien que me quiera contestar? O si no, bueno, les contesto. Cuando yo arme esta tabla de verdad, ¿cuántas líneas debe tener? 16. Sí, 16. 16. Correcto. 16. 16. 2 a la 4. Porque son 4 proposiciones. Tenemos 4. P, Q, R y S. Entonces van a ser 16, 16 líneas. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues empiezo diciendo 1. Normalmente este procedimiento ya lo vamos a hacer más adelante en la clase, pero lo vuelvo a hacer, lo hago por si acaso, que empiezas con la mitad de esos 16, en P le pones 0, o sea, 10. Siempre vas a tratar de que la mitad de una variable de una de aquí sea falsa y la otra mitad verdadera. Tú lo que quieres es ordenar de tal manera que estén todos los casos. Entonces tenemos 0, tenemos 2, 4, 6, 8, y luego 8 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo mismo hago con Q, pero ahora no son 8, ahora son 4. Entonces voy con 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. Ahora voy con S, ahora son 2. 2 ceros, la mitad, 2 unos, 2 ceros, y así y ahí, finalmente con S, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y así. Así yo logro, obviamente que me falta terminar, pero ya es mucho. Necesito, una vez que haga esto, yo voy con esto yendo poco a poco de izquierda a derecha hasta hallar el valor de F, esto de aquí. Pero hay un problema. Yo no tengo ni idea cómo hacer la forma proporcional, entonces no sé cómo voy a llenar aquí los ceros y unos. Pero hay algo que se puede usar, que es esto de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que F, P, Q, R, S, que es esto de aquí, es lógicamente equivalente a Q o P. Quiere decir que si yo hago aquí en la tabla de verdad y pongo Q o P, todo lo que me salga aquí va a ser exactamente idéntico de todo lo que me salga acá. Va a ser idéntico. O sea, aquí si yo tengo 1, 0, 0, 1, entonces acá va a tener 1, 0, 0, 1. Idéntico, porque son lógicamente equivalentes. Esto de aquí me dice que son lógicamente equivalentes, por lo tanto, estas dos son idénticas. Entonces, si yo quiero saber el número de filas en la que esto es falsa, yo puedo preguntarme acá, en la que Q o P es falsa. Y yo sé que van a ser igual a la de acá. Entonces, tengo que preguntarme cuántas veces Q o P es falso. ¿Cuántas veces Q o P es falso? Eso sí lo puedo ver con respecto a acá. ¿Cuándo una O es falsa, mejor dicho? ¿Cuándo O es falsa? Cuando ambas sean falsas. Cuando Caso ambas contrario sean será falsas. verdadera. Correcto. Entonces veo cuántas veces ambas son falsas. Mira, aquí tengo 1, 2,
3, 4. Acá no, ya no, y todo eso acá no. Entonces son 4 ceros aquí que voy a tener. Y el resto va a ser verdadero. ¿Y eso qué me dice? Me dice que la cantidad de líneas que Q o P es falsa solo son 4. Y debido a que es lógicamente equivalente a F de P de Q de R de S, aquí voy a tener 4 ceros. Y luego van a ser puros verdaderos. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser 4. ¿Ya? ¿Sí está claro o alguien tiene alguna duda? Entonces, esto de aquí es porque la respuesta es 4. Son ilógicamente equivalentes, ambas columnas son iguales. Entonces puedo ver, trato de averiguar cuándo Q o P es falso y ahí yo lo puedo ver de manera más sencilla. ¿Preguntas? ¿Dudas? La respuesta es 4. Ya, a ver, si alguien me entendió o alguien que me quiera contestar, ¿qué pasa? Por ejemplo, no era la única, a algunos les tocó P, creo, si mal no me equivoco. En ese caso, ¿cuál es la respuesta? Si yo digo que es lógicamente equivalente a P, 8 sería. correcto, 8. Deberían ser, si fuera P, sería 8. Para este de aquí, 8. Porque si yo tengo que fijarme en la columna de P, ¿cuántas veces P es falso? 8. 8. Y 8 es verdadero. Y ya, y eso es todo. Eso para los que tenían ese de ahí, ese era simplemente 8, ya está. Y ya saben por qué. Ya, listo. ¿Alguna duda? Esa sería la retroalimentación del... Porque de ahí son similares a esos ejercicios. Tenemos... Ya nada. Eso pasa por no confiar en uno mismo. Tienen que, o sea, a veces pasa, que también ha pasado que, como que tengo una respuesta, pienso que está mal y la cambio y estuvo bien. Ah, ahí se fueron los que dicen, no, ni tanto. De hecho, es que claro, yo me hice toda la tabla de verdad, pero tú ya, con práctica, tú ya dices, ah, es equivalente a P. Como son 4 variables, tienes 16 líneas y la mitad, entonces la mitad es verdadero, 4, o 8 que hablo. Y para la I, es como, también se lo puedo hacer mentalmente porque, ¿cómo les explico? Porque, pero sí es más complicado. Porque ya te das cuenta de, cuando hagas la tabla, cuando hicimos la tabla, ya lo borré, te das cuenta de que P o Q es falso un cuarto de las veces de las líneas, un cuarto de las líneas. Como son 16, entonces un cuarto te queda 4. ¿No? Son falsos un cuarto. Eso, y por ejemplo, es como que con la I es verdadero un cuarto de las veces de la línea y es falso 3 cuartos, algo así más o menos. Y ahí ya puedes hacer rápidamente, pero sí es verdad. Es que también estos problemas sí me di cuenta que son bastantes como que tienes que hacerlo así bien o rápido. A la mayoría sí son rápidos, o sea, solo lo piensas y lo haces de una, pero hay algunos que son como estos que tienes que tener como que ya bastante más avanzado un poquito para poder resolverlo rápido. Pero ya nada. Igual, como les digo, lo bueno de esto de aquí es que vale poco, así que no tengan mucho miedo de equivocarse, vale bastante poco. Y mejoren, mejoren. Y lo importante obviamente son las lecciones, talleres y exámenes. Eso de ahí sí, especialmente el examen. Ahí sí tienen que ya saber. Y lo bueno es que obviamente ya, para eso es el control de lectura, para que vean en qué se equivocan y para que ya lo recorrijan y ahora sí aprendan bien. Bueno, entonces, eso era esto de aquí que hicimos ahorita, el control de lectura, la retroalimentación. Ahorita vamos a ver ya la clase de hoy. Un ratito. A ver, ok, ahorita vamos a ver la clase de hoy. Ya voy a compartirles. Hoy día vamos a ver
todo lo que vimos, o lo que tuvieron que haber leído en el taller de lectura. Pero ahora ya sí como tal. Ya. Ok, listo. Entonces vamos a ver lo del taller que era estructuras de variables proposicionales y también las leyes de la lógica proposicional. Empezamos primero con variables, con formas proposicionales. ¿Qué es una forma proposicional? Formas proposicionales no es nada más que estructuras que contienen estas variables proposicionales, de P, Q, R y S, por ejemplo, y diversos operadores lógicos que los relacionan. Es básicamente esto de aquí, una unión, déjenme poner un ratito, una unión de variables proposicionales con diversos operadores lógicos. Ya. Una unión de variables proposicionales con sus diversos operadores lógicos. Como esto de aquí, por ejemplo. Esto de aquí es una variable proposicional. Aquí está, la A, por ejemplo. P y Q, entonces R o negación de P y R. Entonces, una muy importante, y bueno, ya lo vimos en la clase pasada, pero ahorita sí vamos a aprender a hacerlo bien, que es la tabla de verdad. Tenemos que aprender a hacer bien la tabla de verdad. Es muy importante para una forma proposicional, ya que con eso podemos estudiar sus diversas propiedades. Entonces, por ejemplo, me dan esta forma proposicional, que es P y Q, entonces R o negación de P y R. Vamos a hacer la tabla de verdad. Como ya les mencioné, siempre va a ser la cantidad de líneas igual a 2 a la cantidad de variables proposicionales, que en este caso son 3, P, Q y R. Entonces son 8. Siempre van a tener al principio P, Q y R, las variables proposicionales simples, y luego ustedes tienen que ir agregando columnas de manera de que vaya yendo de lo más simple a lo más complejo, dependiendo de lo que necesite saber. Por ejemplo, en este caso veo que necesito saber P y Q, entonces yo pongo aquí una columna que es P y Q. Necesito saber negación de P, aquí por ejemplo. Negación de P aquí la pongo. Entonces para eso de la negación de P me sirve para hacer luego R o negación de P, que aquí también lo pongo. Luego, cuando ya tengo ambas, ya puedo hacer la condicional que está aquí. Por eso ya creo su propia columna. Y finalmente, ya pongo la A, que ahora sería esto de aquí, que ya lo tengo aquí, con R, que ya también ya la tengo acá. Y finalmente ya puedo obtener el valor de A. Luego, ¿cómo lleno la tabla? La tabla la lleno de la siguiente manera. Como les comenté antes en el repaso del control de lectura, siempre tienes que iniciar con la mitad aquí, arriba, negativos, que son 4, 4 falsos y 4 verdaderos. Luego, 2 falsos, o sea, divides a la mitad del 4, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. Vas alternando entre falso, verdadero, falso, verdadero. Y finalmente 2 dividido para 1 te queda ahora un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, así sucesivamente. Y así llenas todas las posibilidades. Eso siempre se hace así. Es bastante útil porque no tienes que pensar mucho, simplemente llenas de esa manera y ya están todas las posibilidades y ya está bien llena tu tabla con todas las opciones posibles de valores de verdad entre P, Q y R. Claro, ya, como les dije, primero tengo que saber la cantidad de líneas, que son 8. Ahora, ese 8 divido mitad para P, para la primerita, mitad 4, 4 negativas, bueno, negativas, 4 falsas y 4 verdaderas. Luego, ese 4, por ejemplo, aquí son 4. 4 falsas, 4 verdaderas. Luego ese 4 lo divido para 2. Acá son 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas. Voy alternando. Y luego ese 2 lo divido para 1, para 2 que hablo, y me queda 1. Entonces, un falsa, una verdadera, un falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera. Así sucesivamente. Si se dan cuenta, voy en potencias de 2, de 8, luego 4, luego 2 y luego 1. De esta manera yo ya pongo todas las opciones. De esta manera ya la tabla ya está, ya bien, ya empezó bien. Hasta ahí está bien. Una vez que hago eso, ahora yo necesito saber ir llenándola poco a poco de izquierda a derecha. De aquí para acá, de izquierda a derecha. De lo más simple a lo más complejo. Entonces, para eso necesito saber las reglas que vimos en la clase pasada, que son las tablitas de verdad para la I, la O,
el entonces, el bicondicional, la negación y la disjunción exclusiva. Por ejemplo, para este caso, para la I. Para la I yo recomiendo que ustedes se pregunten cuándo es verdadera, porque la I es verdadera solo una vez. La I es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces yo simplemente, como tengo P y Q, claro, aquí también tengo que definir las filas, las columnas que yo voy a usar aquí. Por ejemplo, P y Q. Entonces aquí tengo bien definidas mis columnas. P, Q. Entonces yo sé que voy a llenar aquí un 1 cuando ambos sean verdaderos. Entonces yo me pongo a ver. No, no son verdaderos, no son, tienen que ser ambos. Aquí, solo aquí en estas dos son verdaderas ambas. Entonces aquí yo pongo 1, 1. Y el resto es falso, porque solo en este caso es verdadero. Y ahí en P y Q. Negación de P la lleno cambiando el valor de verdad de esta de acá, de P. Entonces yo voy a P y cambio. Si tengo ceros, los cambio a 1. O sea, de falso los cambio a verdadero. Y de verdaderos los cambio a falso. Ya llené mi negación de P. Ahora, de R o negación de P. ¿Qué debo hacer ahora? Pues ahora es una O. Para la O se recomienda que pregunten cuándo es falsa, porque la O es falsa solo una vez. La O es falsa cuando ambos son falsos. Entonces defino bien las columnas que voy a comparar. En este caso son R y negación de P, que es esta de acá. Entonces tengo que ver cuándo ambas son falsas. No, no, no. Aquí son ambas falsas, entonces yo pongo un 0. Aquí son ambas falsas, yo pongo un 0 y el resto pongo un 1. No sé, porque ya sé que solo estoy contando los casos falsos y una vez que ya los completé, el resto es verdadero. Ahora, Profe, sí, dime, disculpe, o sea, ahí es falsa cuando ambas sean falsas. correcto. Cuando ambas Allá. sean falsas. Ese es el O, la disyunción. La O es falsa cuando ambas son falsas. Eso sí tienen que aprendérselo de memoria, ¿sí? De memoria, no hay más. Y lo voy a repetir como 10 veces en esta clase. O sea, voy a repetir todo eso como 10 veces. No me cansaré de repetir. Ahora, tengo una condicional. Profesor, en negación de P, ¿a dónde sale? Negación de P es aquí, de P la niego. O sea, ¿qué hace la negación? También es algo de la tabla. Negación cambia el valor de verdad. Por ejemplo, si aquí era 0, lo pongo 1. Entonces aquí de 0, 1. De 0 lo cambio a 1, de 0 lo cambio a 1. Y de 1 lo cambio a 0. De 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. Negación de P, yo niego la columna de P. Y toda la columna de P la cambio de valor. ¿Ya? De ahí salió. Entonces, una vez que ya, entonces ahora viene la parte de la condicional. Profe, Sí, ¿y por qué no hay negación de Q? ¿por qué no hay negación de Q? Porque no la necesito. Si te das cuenta, en la variable, en la forma proposicional, no necesito sacar negación de Q. Si te das cuenta, yo puse negación de P porque aquí está. Mira, la necesito. Por eso la puse. Entonces, como no hay negación de Q, no lo pongo, solo pongo lo que necesito. Porque, o sea, podría ponerlo, pero lo haría por gusto. Entonces, esto de aquí, solo pongo lo que yo necesito para ir de lo más sencillo a lo más complejo. Y negación de P está aquí. Entonces tengo que sacarla y por eso la puse. ¿Ya? ¿Cómo? O sea, repetir es lo contrario. O sea, no entendí la... Ah, se refieren a la negación. Le cambio el valor de verdad, sí. A la negación, le cambio el valor de verdad. Aquí en P hay ceros y unos. Entonces yo lo que hago es, si veo un 0, lo cambio a 1. 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 Y si veo un 1, lo cambio a 0. 1 a 0, 1 a 0 y 1 a 0. Eso hace la negación. Lo cambia, de 0 a 1 y de 1 a 0. Es lo único que hace la negación. Solo serían con las Ah, dos filas de P nomás, P sí, positivo y P negativo. exacto, solo con P, es porque es negación de P. Si fuera Q,
Bueno, no la tengo aquí, pero sería, por ejemplo, si tuvieran, lo voy a poner aquí por si acaso, ya que me preguntan, si fuera, por ejemplo, negación de Q, por ejemplo, podría poner, sería, aquí hay 2U, 0, entonces pongo 1, 1, luego vienen 2, 1, sería 0, 0, luego pongo 2, 0, serían 1, 1, los cambio, y luego 2, 2, 1 a 0, 0. ¿Ya? También sería lo mismo, cambiar el valor de 0 a 1. 0 a 1 y de 1 a 0. ¿Ya? Así sería la negación de Q para el que me preguntó. Espero ahí ya queda un poco más claro cómo sería la negación. Cambio el valor de verdad. Ese es con respecto a la negación. ¿Alguien alzó la mano? Sí. Profe, disculpe la de la tercera, pero este lado de negación de P, ¿cómo era del lado izquierdo? ¿Puede repetir esa parte, por favor? Como la de la izquierda, ¿no? ¿Se refiere a cómo llegué a esto? No, al lado, Esto, en la cuarta columna. esto. Sí, ¿puede repetir esa parte? No, por favor. Ella, ok, está bien. Esta es la conjunción, es la I. ¿Se acuerdan de la I? La I les recomiendo, bueno, se recomienda que al momento de llenar una que te salga una I, una conjunción, tú busques las que son verdaderas, porque tú sabes que esa es verdad solo cuando ambas son verdaderas. Entonces, yo lo que hago es buscar si tengo que definir bien las columnas, si P, Q, o sea, son estas dos, P y Q. Tengo que buscar cuando ambas son verdaderas para poner un 1. O sea, aquí, por ejemplo. Aquí no hay, ambas son, no, no. Aquí nomás, en este cuadrito que enseñé. Ahí nomás ambas son verdaderas. Entonces aquí yo puse 1 y 1. Y el resto es falso. El resto lo lleno de ceros. ¿Ya? Ese fue lo que hice en la I. Igual vamos a hacer más todavía. O sea, no es la única tabla que vamos a hacer. Vamos a hacer como 5 o 4. Exacto, ambas tienen que ser verdad para que la I sea verdad. Ahora viene la condicional. Nos quedamos aquí. Tengo que, para la condicional, pues sí, ambas tienen que ser verdad en la I. Para la condicional, que es esta, tengo que ver cuál es el antecedente, que es este de aquí, y este es el consecuente, que es el de acá. Entonces, cuando la condicional, ¿qué es lo que va a buscar con la condicional? La condicional yo voy a buscar cuando la condicional sea falsa, porque solo es un caso posible. La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es falso, sí. Entonces yo busco ese caso. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente es este de aquí. Este es el antecedente. ¿Cuál es el consecuente? Este de acá. Entonces yo tengo que buscar cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, para yo así poner un 0. Entonces yo busco, por ejemplo, miren aquí, todos estos de aquí son antecedentes falsos, entonces yo lo ignoro porque no me interesa para lo que estoy haciendo ahorita. Solo quiero buscar antecedentes verdaderos. El de aquí es verdadero, la consecuencia es falsa, entonces esa es falsa, pongo el 0. Aquí es verdadero, la consecuencia es verdadera, entonces es verdadero. Y el resto que ignoré es verdadero porque ya sé que no son falsos. Entonces todo eso es verdadero. Y finalmente la A es una I, una conjunción entre esta de aquí, esta, y la R, que es la de acá. Entre estas dos. De igual manera, tengo que ver, a la conjunción tengo que ver cuando ambas son verdaderas para poner verdad y falsa, y el caso contrario es falso. De igual manera, entonces en estas dos columnas busco cuando ambas son verdad. Aquí y aquí es verdad, entonces pongo el 1. Aquí y acá, verdad, 1. Aquí y acá también verdad, 1. Y aquí y acá verdad, 1. Y el resto pongo ceros. Profe, disculpe, ¿dónde salió la A? La A es el nombre de esta de aquí. O sea, le hubiera podido Ah, poner todo ya. esto aquí, pero no quise poner eso porque no me alcanzaba. Entonces la A es esto. La A es esto, es el nombre que yo le puse a esto. ¿Ya? Esa es la A. Y así ya completo mi tabla de verdad. Ahora, Profesor, y también en el caso de que la I, es decir, cuando está la V para arriba y cuando abajo eso cambia,
Es decir, se busca lo positivo cuando está para abajo y cuando está la posición para arriba es cuando se busca lo negativo. ¿Sí, no es A ver, cierto? cuando está así, es una I. Y ahí se busca cuándo es verdad. Y cuando está así, es la O y se busca cuándo es mentira. Porque la I es verdad solo cuando las dos son verdades y la O es falso cuando ambas dos son falsas. Entonces aquí es verdad, le voy a poner verdad, mejor dicho. Se busca verdad y aquí se busca falso con el 0. Para la I se busca cuando son verdaderas y la O cuando son falsas. Eso es la recomendación porque ya les dije que solo es un caso. Ah, Profe, ya, y ¿podría repetirnos el condicional? el condicional el condicional es busco cuando sea falso, que es 1 entonces ceros, cuando sea falso. Falso. Ese es el condicional y eso es lo que estoy haciendo aquí. Aquí el condicional busco que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, para que todo esto sea falso. 1 entonces 0 es falso. Por lo tanto, yo busco antecedente. Antecedente tiene que ser verdadero. Entonces, yo si veo falso, ignoro. Hasta aquí. Verdadero, falso. Entonces, eso es falso. Verdadero, verdadero, eso sí es verdadero. Y como yo ignoré el resto acá arriba, pongo verdadero porque estaba buscando los falsos. ¿Ya? Y el A hago una O, una I, entre la columna de la R y la de aquí. Y y cuando eran iguales ponía un 1. Iguales ponía un 1. Iguales ponía un 1, iguales ponía un 1. Ya, igual vamos a hacer otra tabla de verdad. Vamos a hacer bastantes más después. Igual vamos a practicar todo esto. Espero les haya quedado Profe, Dime, dígame. ¿me puede explicar la fila A? ¿Cuál? La A. Sí, la A. La A es esta de aquí, es la A primeramente. Entonces, es esta. Esta de aquí. Esta A es una I. Entre esta fila, entre esta columna, que es esta, y la R, que es esta. Y ahí, como es una I, yo busco cuando es verdadera. Y es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces yo busco aquí, por ejemplo, esta es falsa, verdadero, entonces falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Entonces falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Y verdadero, verdadero, verdadero. Solo cuando es verdadero, verdadero, aquí es verdadero. El resto es falso. ¿Ya? Así se llena Profe, la de la A. en ese caso, la R se repite igual que la A, tienen lo mismo. Sí, 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 sí. Buena observación. La A se agrupa con la R y con ¿cuál más? La A se compara, o sea, para obtener la A, tengo que comparar la R y esta de aquí. Esta. La antepenúltima. Esta. Porque aquí está, es esta, que es la de aquí, y la R, con una conjunción. Ya. A ver, vamos continuando porque igual vamos a tener que practicar bastantes veces tablas de verdad. Profe, espera un ratito. Es que Sí, me hice pelota aquí. Y es conjunción. sí. Ya, y la letra para la otra. Disyunción es la O, esta de aquí. Ah, ok, ahora sí. Ok. Ya. Conjunción es la I, disyunción es la O. Ya. Bueno, entonces, como les explico, les decía, ahora, ¿por qué hago la tabla de verdad? Porque con esto de aquí yo puedo deducir varias cosas, decir varias cosas. Por ejemplo, se dice que una forma proposicional es una tautología si siempre te quedan unos aquí. Siempre unos, unos, unos. Es una tautología. Se dice que es una contradicción si siempre te queda ceros.
Y si no, se dice que es una contingencia. O sea, si te quedan mezclados unos y ceros. Por ejemplo, el de aquí era una contingencia, que por coincidencia es equivalente a R. También, como le dijo un compañero. Pero, por ejemplo, este caso es contingencia. ¿Ya? Esas son las tres posibles categorías de las formas proposicionales. Tautología cuando siempre es verdad, contradicción cuando siempre es falso y contingencia cuando están mezclados. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo para ambas de aquí. Tengo P, 0, 1, como solo es una proposición, solo son dos líneas, dos filas, 0, 1, negación de P, ya saben que tengo que cambiar el valor de la columna de P. De 0 la paso a 1, de 1 la paso a 0. Luego tengo P o negación de P. Este de aquí, P1. Ya saben que la O busco cuando es falsa. La O es falsa cuando ambos son falsas. Pero si se dan cuenta, aquí nunca estas dos son falsas. Entonces siempre es verdad. Y la P y negación de P, ya saben que la I es verdad cuando ambas son verdaderas. Entonces yo busco una que ambas sean verdaderas. Pero si se dan cuenta, ni uno es. Entonces aquí es falso. Ambas son falsas. Por lo tanto, podemos dar que esto de aquí es una tautología porque siempre es verdadero. Y esto de acá es una contradicción porque siempre es falso. Lo más importante obviamente es tautología porque es muy útil. Eso es el objetivo más o menos de la lógica, de encontrar razonamientos que son tautología. Pero bueno, ya sabemos que es tautología, que es cuando en la tabla de verdad siempre nos quedan uno. Este de aquí es una tautología. Ahora, esos son los tipos de variables proposicionales. Sabiendo que es tautología, vamos a dar otra definición. Sean dos formas proposicionales, o sea, ya vimos que son varias proposicionales con estos de los operadores lógicos. Se dice que A implica lógicamente a B, si y solo si A condicional B es una tautología. La forma proposicional tautológica, esta de aquí te da un ejemplo, P, entonces Q, entonces P, se puede traducir al lenguaje común. Si se tiene P, entonces se seguirá teniendo P ya que se tiene Q. Esta es la forma de traducir la forma proposicional que está aquí. Aquí abajo está la demostración de por qué es una tautología. Tabla de verdad de nuevo. P, Q, luego pongo Q entonces P, y luego pongo A, que es P, entonces Q, entonces P. La lleno de tal manera como ya lo hicimos, siempre es, por ejemplo, en este caso son 4, mitad sería 2 ceros, 2 unos, 0, 1, 0, 1. Y aquí lo que hago es como es el antecedente es Q y el consecuente es P, ya saben que para las condicionales yo busco cuando sea falso, porque es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces yo busco eso de ahí. El antecedente es Q, este de aquí es el antecedente. Yo busco que sea verdadero. No aquí, verdadero, Q. Consecuente es falso, entonces es falso. Luego 0, no lo busco, lo ignoro. Y luego cuando veo antecedente verdadero, consecuente verdadero, ahí sí pongo verdadero. Entonces el resto que no había llenado, lo pongo de verdadero. Finalmente, para la A lo que estoy buscando es P, entonces Q, entonces P. Es decir, este es el antecedente y este es el consecuente. ¿Cuál es la columna del antecedente? La P, esta de aquí. Tengo que definir bien cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Y es lo mismo. Busco cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso para llenar cuando sea falso aquí. Me doy cuenta de que P es falso aquí y acá. Pero para P falso aquí me da consecuente verdadero. Para P verdadero aquí me da consecuente verdadero. Por lo tanto, aquí es verdadero. Para P verdadero aquí me da consecuente verdadero aquí. Por lo tanto, aquí es verdadero. Y por lo tanto, entonces, el resto que no había llenado también tiene que ser verdadero. Entonces, debido a que esto siempre es verdad, es una tautología y por lo tanto P implica lógicamente a Q entonces P. Debido a que esto es una tautología. ¿Ya? Esa es una tautología. Ahora vamos a
hacer una tabla de verdad por nuestras cuentas, que aquí puse el cuadrito vacío para poder hacer la tabla de verdad, para demostrar que esta forma proposicional también es una tautología, que básicamente traducido se dice como si cada vez P se tiene Q y cada vez que se tiene Q se tiene R, entonces cada vez que se tiene P se tiene R. Entonces, ¿cómo les dije que se procede a llenar la tabla de verdad? Bueno, yo aquí, por cierto, ya están hechas las columnas, pero también tienen que saber que, bueno, si yo tengo esto de aquí, P, entonces Q, y Q, entonces R, entonces P, entonces R, yo tengo que ir llenando poco a poco. Por eso yo primero aquí puse las tres, siempre va a ser las tres proposiciones simples. Correcto, son 8 líneas. Siempre voy llenando las proposiciones simples, P, Q y R. Y luego voy poniendo así de poco a poco. Así primero esto, yo lo puse aquí. Luego esto, aquí. Luego esto, aquí. Y una vez que ya tengo estas dos, ya puedo hacer todo esto. Y una vez que ya tengo esto y esto, que son estas dos, esta y esta, ya puedo hacer B. Tengo que ir en orden. Eso ahí también es bastante importante para no confundirse. Entonces, Profesor, en este caso no hay ninguna negativa, como sí, el anterior en este caso ejercicio. no hay negativos. Entonces no hago ninguna negativa. Aquí no hay nada de negativos, no hay, está P entonces Q, Q entonces R, P entonces R. Como no hay nada de negativo, no hay necesidad de negar nada. Por eso no hay ni una columna negativa. Ahora, ¿cómo procedo a llenar? Ya me dijeron que son 8 líneas, correcto, porque son 3 variables proporcionales. Entonces 2 al cubo es igual a 8. Ahora, ese 8 es mitad falsas a P. En P serían 4 ceros y 4 Ajá, unos. 4 ceros y 4 unos. Correcto. Ujú, correcto, exacto, perfecto. Se van alternando. En las proposiciones se van alternando. 4 ceros, 4 unos. Luego 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y luego un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1. Ya saben, empiezo con 4, luego con 2 y luego con 1. Alternando. 2 ceros, 2 1, 2 ceros, 2 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1. Ahora, una vez que ya llené eso, que eso siempre se va a hacer así, ahora ya empiezo a ver cómo voy arreglando para yo ir de aquí para acá. Primero me encuentro con un P, entonces Q. ¿Qué busco aquí entonces? A ver. Los que El son verdaderos. antecedente sea verdadero. O sea, sí, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Porque en ese caso, esta de aquí es falsa. O sea, yo busco cuando P entonces Q es falso, ya que P entonces Q es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Porque es el único caso, el resto va a ser verdad. Entonces yo busco ese caso. Siempre en mente, antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces el antecedente es P. Este es el antecedente. Entonces yo busco en P cuando es verdadero. Aquí no, si le veo falso, entonces lo ignoro mejor. 0, 0, 0, 0. Aquí hay un 1. Antecedente verdadero. Busco en el consecuente. Consecuente falso. Eso quiere decir que aquí es falso. Lo voy acá. Antecedente verdadero. Consecuente falso. De nuevo es falso entonces. Voy acá. Antecedente verdadero. Consecuente verdadero. Ahí ya no es falso, es verdadero. Antecedente verdadero. Consecuente verdadero. Entonces aquí tampoco es falso, es verdadero. Y el resto que ignore es verdadero. ¿Ya? Así ya lleno, voy poco a poco. Ahora voy en la siguiente. Q entonces R. Lo mismo. ¿Qué busco? Busco cuando el condicional es falso. Cuando el condicional es falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Entonces, el antecedente en este caso es Q y el consecuente es R. Entonces, busco con el antecedente, la Q. Aquí está. Busco que sea verdadero. Entonces, aquí no es falso, falso, verdadero, verdadero. Aquí, verdadero. Busco el consecuente, verdadero, falso. Entonces, aquí es falso.
El antecedente verdadero, consecuente verdadero, bueno, aquí es verdad. Aquí falso, falso, verdadero, consecuente falso, entonces aquí es falso. Aquí mismo, antecedente verdadero, consecuente verdadero, entonces es verdadero. Y el resto es verdadero. Ya llené otra columna. Repito lo mismo ahora con la última columna. Con la última, bueno, la última que está aquí. Que es P entonces R. De nuevo me acabo de encontrar con una condicional que de nuevo quiero buscar cuándo es verdadera y cuándo es falsa. O sea, cuando la condicional es falsa. La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, yo busco el antecedente, en este caso es P. Y el consecuente es R. Busco a P. Acá está P. Busco cuando el antecedente sea verdadero. Profesor, una pregunta. Sí, dime. En la parte de QR, ¿Ya? en donde está la tercera, a ver, la antepenúltima, porque ahí Aquí. es 1. Aquí. No, ajá, porque es 1 ahí, sí tenemos el 0 y el 1. Seguro, porque mira, tienes que fijarte en, a ver, no sé si parece, esto es 1, pero esto es 0 en realidad. No sé si se confunden. Entonces, tienes que fijarte, antecedente es Q y consecuente es R. Antecedente Q tiene 0 aquí. Entonces 1. 0 entonces 1, eso es verdad, no es mentira, por si acaso. ¿Está claro? Sí, Ya. Entonces por eso es 1. Ahora voy con P y R. De nuevo, el antecedente es P. Lo reviso. Busco cuando P sea verdadero. Aquí, por ejemplo, aquí es verdadero. Miro el consecuente. El consecuente es falso. Entonces esto es falso. Aquí lo pongo. Sigo con el antecedente verdadero. Consecuente verdadero. Verdadero. Ah, no, aquí puse mal. Aquí es falso. Porque es 1, 0. Aquí antecedente verdadero, consecuente verdadero, es verdadero. Antecedente verdadero, consecuente falso, entonces aquí también es falso. Antecedente verdadero, consecuente verdadero es verdadero. Ah, ya entendí. Y el resto es verdad. Sí, siempre es lo mismo, pero es práctica y aprenderse todas esas propiedades. Ahora, ahora ya tengo, me toca hacer esta de aquí, que si se dan cuenta es una conjunción. ¿Qué busco en la conjunción? A ver si alguien me recuerda qué busco en Se la buscan conjunción. verdaderos. Correcto, en la conjunción busco cuando es verdadera, que es cuando ambos son verdaderas. ¿Ok? Entonces voy a buscar cuando es verdadero. Déjenme un ratito. Ya. Entonces, busco cuando ambas son verdaderas. Pero tengo que entender bien cuáles son las columnas que yo voy a comparar. Voy a comparar esta con esta. Las busco. Entonces está aquí está una y la otra está acá. Entonces yo busco, son estas dos columnas. Yo busco cuando ambas son verdaderas para poner aquí el verdadero. Entonces yo busco aquí, estas dos. Son estas. Verdad, verdad, entonces aquí es verdadero. Verdad, verdad, verdadero. Aquí es verdad, falso, entonces esto es falso. Verdad, verdad, verdadero. Falso, verdadero, Falso, falso, verdadero, falso. falso. Verdad, falso, falso de nuevo. Verdadero, verdadero, Verdadero. verdadero. ¿Ya? Comparé estas dos. Ahora yo tengo que hallar finalmente implicación entre esto y el de acá. O sea, es decir, entre esta parte y esta de acá. O sea, este es el antecedente y este es el consecuente. Una vez que acabo de darme cuenta cuáles son las columnas que voy a comprar y veo que es una implicación, ¿qué debo buscar en la implicación? Esto es una implicación, por cierto.
¿Qué busco en la implicación? Buscar el verdadero. O sea, cuando el valor de la implicación sea falso, es decir, el antecedente verdadero, consecuente falso, porque es el más sencillo, es el único caso que hay, cuando es falso. Entonces, yo busco el antecedente, este es el antecedente, busco cuando sea verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, este es verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, también. Si el antecedente es falso, lo ignoro, lo dejo para después. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, también es verdadero. Todo esto es falso, lo ignoro. Hasta aquí abajo, antecedente verdadero, Bebé, sécate, bebé. consecuente Mientras. verdadero, entonces también aquí es verdadero. Y finalmente todo el resto que ignoré es verdadero. Y ya, y ahí ya pude llenar mi tabla de verdad. Como todo es verdadero, una tautología. Vamos por el baño. ¿Mandé? Ay, perdón. Ok, entonces, ya. Esa sería la tabla de verdad. Ya saben que esto aquí es pura práctica y aprenderse eso de ahí. Igual en lugar de seguir repitiendo, todavía hay más tablas de verdad que hacer y repetir todo esto de aquí. Igual, si tiene alguien alguna Es pregunta, decir, dime. sí, Sí. profesor, es decir, cuando es todo verdadero es tautología, ¿verdad? Sí. Ah, Profe, ¿y por qué? O sea, primero llenó los que son verdaderos y los que quedaron, o sea, los que faltaron automáticamente quedaron con verdaderos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es que tienes que darte cuenta de por qué lo hice. Yo lo que estoy haciendo es, déjame ponerte, a ver si puedo regresar un poquito más. Ya, vamos a regresar más amigos. Ya, mira. Repitiéndolo de aquí. Yo lo que estoy haciendo, ¿por qué los dejo para el lado? Es porque yo veo que el antecedente es falso. Si el antecedente es falso, quiere decir que el condicional es verdadero. O sea, 0 o 0 o 0 entonces 1, ambas son verdaderas. Ambas. Entonces, si yo veo antecedente verdadero, yo sé que antecedente falso, yo sé que eso ya es verdadero. Entonces lo dejo para el final. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me entienden? Por eso, yo siempre hago eso de aquí. Lleno primero cuando es antecedente verdadero. Entonces, verdadero, 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 ambas son verdaderos. Si yo veo antecedente falso, yo ya sé que eso es verdad. Entonces lo dejo para el final. Yo sé que es verdad. No me interesa ver el consecuente. Yo simplemente digo, ah, ya, veo antecedente verdadero, eso es verdad. Lo paso para después. Entonces, va a ser verdad, pero igual lo va a dejar para el final. Claro. O sea, si quieres lo puedes llenar aquí, porque, pues, un 1. Pero yo lo hago porque es como que tú estás concentrado en buscar 1, 0, 1, 0, 1, 0, y como que ya ves un 0, es como que tal vez te distraiga un poco, pero lo puedes llenar aquí el 1 directamente. Entonces yo, por ejemplo, aquí, antecedente verdadero, ahí sí miro, el consecuente. Verdadero, consecuente, entonces es verdadero. Ahora, todos estos tres de aquí que son antecedente verdadero, yo sé que ya van a ser verdaderos. Por eso yo los puedo o llenar ahorita o dejarlos para el final y llenarlos con 1, pero no me tengo que olvidar que estoy llenándolos con 1. Y Eso es finalmente, como, profe, eso es como una regla, lo que usted escribió acá arribita, 0, em, con una flechita, sí, es. 0 entonces 1, sí. Es la regla de la condicional. Cuando tienes 0, entonces 0, eso es 1. Y cuando 0, entonces 1, eso es 1. Es la regla de condicional, la tabla de la condicional que ya la vimos la clase pasada. Esa de ahí es. Solo si el antecedente... No, o sea, si el antecedente es falso, ahí es verdadero, eso sí es verdad. Pero también hay otro caso. Recuerden la tabla de verdad, ahorita se las anoto, por si acaso no nos parece que no se le acuerdan muy bien. Pero la tabla de verdad del entonces dice que P entonces Q, tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. La tabla de verdad del condicional es 0, ya lo que hablo con 0, 1, 1, 0, 1, ¿ya? El condicional siempre es verdadero en estos tres casos. Y la única forma de que sea falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por eso yo cuando veo un antecedente verdadero, claro, un antecedente falso, yo lo ignoro porque ya sé que ya me va a quedar un verdadero. Y por eso cuando yo veo un antecedente verdadero
y veo el consecuente verdadero, entonces eso es verdad. Y si veo un antecedente verdadero y un consecuente falso, eso es falso. ¿Ya? Siempre me guío en esta tablita que está en las diapositivas que le pasé el primer día del condicional. Eso sí en la mente. Si el Esa tablita de ahí. Claro, esta tablita ahí está en las diapositivas que la vimos la clase pasada, del condicional, de todo eso de ahí. Ajá, si el consecuente es falso y el antecedente es verdadero, entonces es falso. Es el único caso que la condicional es falsa, que es lo que está aquí. ¿Ya? Eso sí, se los pido que tienen que aprendérselo de memoria. De memoria, de memoria, de memoria. Y sí, bueno, es normal que se puedan equivocar, pero traten de aprendérselo bien, porque esto sí ya es, contar, es aprenderse. Sí, yo sé, es que son 4 o 5. Sí, yo sé que son 4 o 5 y se pueden mezclar una con la otra. Es normal, me pasó a mí cuando recién aprendí, pero tienen que leer, repasar, repasar y practicar. Ya, eso sería con respecto a esta tabla de verdad. ¿Cómo si hay dos? No entendí. Ah, si hay dos falsos. Si hay dos falsos es verdad, aquí está. ¿Verdad? Falso, falso, es verdad. Si hay dos falsos, es verdad. Por eso yo cuando veo un falso aquí, no me interesa el de acá. Puede ser falso, igual va a ser verdad. O falso o verdad, igual va a ser verdad. Por eso yo cuando veo un falso aquí, lo ignoro. Porque sea falso, verdad. O falso, falso, igual es verdad. ¿Ya? Entonces, No, profe, disculpe. Yo me refería en el ejercicio ya, a lo último. ah, Si hay dos mm, valores que coinciden en lo que viene a ser verdadero y falso, no debería ser el resultado cero como nos está indicando. como no te entiendo, a ver, ¿me puedes repetir? En el ejercicio que estábamos haciendo, ya en la ¿Ya? última parte, Aquí. sí, veo que hay 1, 0, 1, 0. ¿No deberían ser los resultados cero en vez de 1? ¿En dónde ves el 1-0? Aquí. Ahí y en el siguiente, sí. Aquí. Ujú. No, es que estás confundiendo. El antecedente es el de acá. Este es el antecedente. Tú estás diciendo el consecuente verdadero y el antecedente es falso. Si ves, es el de acá el primero. Este es el antecedente. Tiene que ser este 1 y este 0. ¿Ya? Ya, ok, disculpe la confusión. Ya, no te preocupes. Aquí estamos para aclarar las dudas. Profe, Sí. en la tablita que usted hizo puede poner, no sé, cuál es el antecedente y el consecuente en la tablita que usted hizo. En la que está acá arriba. Sí, Déjame ver, déjame borrar esto de acá. Esto de acá ya está de más. Esto de aquí, porque ya está escrito ahí en la tablita. Entonces, el antecedente es P. Antecedente. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Vamos a escribir. Ante. Y Q es el consecuente. ¿Ya? P es el antecedente siempre, en este caso, y Q es el consecuente, ya que en la condicional siempre este es antecedente y este es consecuente. Y la es falsa cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso. Ya, eso sí tienen que también verlo bien. Bueno, igual todo esto de aquí se lo va a pasar, ya saben, se los voy a subir en el aula virtual para que lo puedan revisar. Ahora vamos a ver otro concepto. El concepto llamado de equivalencia lógica, que este también es bastante importante. Es similar a la implicación lógica. Asimismo, te dan dos proposiciones, dos formas proposicionales. Se dice que A es equivalente lógicamente a B. Esto de aquí se escribe de esta manera. Sí y solo si A bicondicional B es una tautología. Bueno, acá ahora tienen que recordar qué es bicondicional y cuándo era verdadero y cuándo era falso. Se escribe normalmente con este símbolo, que es la doble flechita así como está gruesita, y también con estas tres rayitas. Es lo mismo, se escribe, eso quiere decir que es equivalente lógicamente. Cuando tú dices que dos formas proposicionales son equivalentes lógicamente, quiere decir que en la tabla de verdad son idénticos, son iguales. Y para la lógica son lo mismo. O sea, tú dices, lo uno y lo otro es exactamente lo mismo.
Por ejemplo, te dicen esta forma proporcional tautológica. P entonces Q, bicondicional, negación de Q, entonces negación de P. Que se puede traducir al lenguaje común cada vez que se tiene P, se tiene Q, sí y solo sí. Cuando no se tiene P, cuando no se tiene Q, entonces no se tiene P. Asimismo, se demuestra que esto es una tautología, esto de aquí arriba, haciendo la tabla de verdad, empezando por 0, 0, 1, 1, ya 0, 0, 1, 0, 1, como aquí sí necesito la negación, entonces hago ambas negaciones, la negación de P, que es cambiando el valor de P, de 0 a 1, 0 a 1, 1 a 0, 1 a 0, cambiando el valor de Q, de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a 0. Luego hago la condicional entre P y Q, que ya vimos que es, este es el antecedente, este es el consecuente. Esto busco cuando sea falsa. ¿Cuándo es falsa? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea, solo aquí. Entonces aquí yo pongo un 0 y el resto es verdadero. Lo mismo hago acá. Ahora que el antecedente es Q, negación de Q, y el consecuente es negación de P. Asimismo, busco cuando el antecedente es verdadero, que es estas dos de aquí, esta con esta. Entonces, negación de Q, ¿cuándo es verdadero? Aquí, pero acá el consecuente es verdadero, entonces es verdad. Acá es falso, acá es verdadero, y acá el consecuente es falso, entonces aquí es falso. Y falso, falso, verdadero. Y lleno el resto de uno que me había faltado. ¿Qué puedo ver aquí? Ah, luego hago la condicional. No sé si se acuerdan la condicional, pero la condicional es verdad cuando ambas son iguales. O sea, si tenemos P, entonces bicondicional Q. Es verdad cuando P y Q son iguales, o sea, 0, 0 o 1, 1, y es falso si son distintos. Entonces, debido a que son todos iguales, entonces todo esto es 1, 1, 1, 1, porque son iguales. Entonces yo puedo decir que P, entonces Q, es equivalente lógicamente a negación de Q, entonces negación de P. Y es algo que ya les dije, ya que esta es la contrarrecíproca, si se acuerdan. Esta es la contrarrecíproca. Esta es la contrarrecíproca. Y la contrarrecíproca es equivalente lógicamente con la condicional normal, que es la de aquí. Ya, acabo de demostrar que estas dos son lógicamente equivalentes, así mismo con una tabla de verdad usando la bicondicional. ¿Ya? Esto de aquí van a ser muy importantes porque son, como que ya les dije, como son iguales. O sea, para la lógica son iguales este de aquí con este de acá. Son exactamente idénticas porque son lógicamente equivalentes. Entonces, un ejemplo, un ejercicio que pueden encontrarse, que es bastante clásico, mejor dicho. Esa es la palabra. Es bastante similar a lo que hicieron en el control de lectura. Te dicen que F PQRS es una forma proposicional, pero que es una contradicción. ¿Qué quiere decir que es una contradicción? A ver si alguien contesta. Que va a tener negativo. Que siempre es falso. Siempre es falso. Correcto. Siempre es falso. Entonces yo sé para cualquier valor de verdad de sus variables, de sus formas proposicionales, de sus... solo, solo cuando es, para quien me preguntó, las tres, solo cuando es tautología. En tautología nomás. Porque es una bicondicional y es una tautología. Sí, cuando es tautología nomás. Ya, entonces, es una contradicción, quiere decir que siempre es falso para cualquier valor de verdad de las proposiciones simples. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Yo lo que hago es lo siguiente. Yo digo, bueno, entonces yo sé que es falso. Entonces, siempre que yo vea esto de aquí, es falso. Yo digo, para la A, voy a tener falso, bicondicional, falso. ¿Y a qué es 0 bicondicional 0? Verdadero. Correcto, es verdadero.
0 bicondicional 0 es verdadero, porque son iguales. Entonces, y eso quiere decir que este está mal. Ah, no, ¿qué hablo? Este está bien. Porque aquí me dice que es verdadero. Y ya con eso ya haría la respuesta, porque me dicen que es verdad. Pero igual vamos haciendo las demás para ver que efectivamente es la respuesta. Por ejemplo, aquí tienes esto de aquí, entonces esto de acá, y eso de ahí va a ser 0, entonces 0. ¿Y esto qué es? 1. Correcto, es 1. 1. Es 1. ¿Ya? Luego la C, que dice, va a ser 0. 0, esto de aquí, 0. Correcto, es 0. 1. No, esto es 0. Esto de aquí es 0. Es la disyunción exclusiva. Tienen que revisar las tablitas. Disyunción exclusiva, esto es 0. La disyunción exclusiva solo es verdad cuando una de las dos es verdad, nada más. Una de las dos tiene que ser verdad, solo una, porque si las dos son verdad, entonces es falso. La D. La D tenemos 0 y 0. ¿0 y 0 qué es? Verdadero mismo. No, 0. Falso. 0, Falso. falso. 0 y 0 es falso. Tienen que, a ver, esta es la tabla de Lie. La I Es por la O, ¿verdad? no, es la I. O sea, la I 0 y 0 es falso. Ya saben que la I siempre, solo es verdad cuando ambas son verdades. Si no, es falso. Entonces, como aquí ninguna de las dos son verdades, es falso. Y la O, 0 o 0, 0. 0. Es el único caso en que la O es falsa, cuando ambas son falsas. Y ahí ya puedo ver que todas estaban mal. Efectivamente, la respuesta correcta era la A. ¿Ya? Por ejemplo, ese es un clásico. Aquí está la respuesta, la solución, que es lo que acabo de hacer, que la respuesta correcta es la A, y el resto es falso. No es correcto. Profe, y para resolver eso no le hacemos caso a los números que nos dan. No, eso es Solo es con la regla, sí. correcto. Eso es como me dijo un estudiante hace poco. Eso es distracción para los que no saben qué significa que es una contradicción. Sí, te distrae porque simplemente, porque si tú sabes que es una contradicción, tú ya sabes que siempre va a ser falso y no te interesa entonces lo que diga ahí. Ya por eso ya tú dices, entonces solo te interesa que es falso. En cambio, si tú no sabes, tú vas a decir, ay, tienen que ver, como, tiene que ver, si tú no sabes, entonces tú dices, ay, algo tiene que ver esto de aquí y te pones a ver eso de ahí y vas a perder tu tiempo. O sea, Entonces, solo se toma en cuenta los símbolos. solo se toma en cuenta que todo esto siempre va a ser falso. Porque es una contradicción. Entonces siempre, no importa los numeritos que estén aquí adentro, no importa los valores de verdad de P, de Q, de R, de S, no importa, porque siempre va a ser falso. Entonces yo por eso siempre reemplazo falso. ¿Ya? Por eso no importa en este caso los 0 y 1, porque yo sé que es falso siempre. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me vas a preguntar algo? ¿Quién tiene la Profe, mano? Sí. perdón, ¿por qué se Háblala mantiene la todo. B en falso? Perdón. ¿Mande? ¿Por qué se mantiene la B en falso? ¿Cómo se mantiene la B en falso? O sea, en la A es verdadera y se supone que el 1 es verdadero. Y la B es falsa, pero en la B también nos da 1. No, pues es falso la respuesta, yo digo, es falso. O sea, Ah, ok. esta es verdadero porque es la correcta y el resto está mal, es falso. No, este no se confunde. Este falso no es este de acá. Este falso es que la respuesta está mal. Se da cuenta que es 0, es 1. ¿Ya? ¿Quién más me va a preguntar? Yo, Sí. profesor. Entonces, si fuera tautología, fuera 1-1. Y si fuera contingencia, sería Si fuera 1-0. contingencia, no lo pienses porque estaría mal planteado. Porque no sabría, para eso sí necesitas saber qué es que mismo es. Si es equivalente a algo, si es P o Q y entonces R,
Para eso sí necesitas saber cuánto vale P, Q y R. Y necesitas hacer una tabla de verdad. Entonces, no, y no te van a proveer problemas así porque no estarían bien planteados. Solo te podrían poner ejercicios así si es una contradicción o una tautología, porque ahí tú sabes que siempre va a ser 0 o siempre va a ser 1. ¿Ya? Ok, listo. Ya, porque Pero, mm, qué debe, o sea, quien me preguntó que dice que lo puede repetir, o sea, que todo, por si acaso, o lo que acabo de decir nomás. Sí, profe. Repito el ejercicio. Ya, a ver, igual es bastante Sí. corto. Ok, miren, a ver, por si acaso. Ya, miren, el ejercicio está aquí, te dicen que esto es una contradicción. Espera, déjame. Esto aquí es una forma proposicional, o sea, esto es F de P, Q, R, S, va a ser tal que, yo qué sé, tiene bastantes formas proposicionales, P, Q, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es que es una contradicción, entonces quiere decir que cuando yo haga la tabla de verdad, esto de aquí siempre me va a ser 0 para sus 16 valores que van a ser cuando yo haga la tabla de verdad. Ya saben que va a ser 16 líneas porque son 4 formas proposicionales. Siempre va a ser 0. Entonces, como yo sé que siempre va a ser 0, yo a cada una de estas opciones, cada vez que vea f de algo, yo lo reemplazo con 0, porque siempre va a ser 0, debido a que es una contradicción. Entonces ya, reemplazo aquí. Por ejemplo, aquí reemplacé la A, 0, bicondicional 0, eso es verdad. Y esa es ya la respuesta, porque aquí también me dice que es verdad, entonces está correcto. Pero igual yo hice las demás para comprobar que efectivamente sea la correcta. 0, entonces 0, eso es falso. Claro, eso es verdad. Pero aquí me dice que es falso, entonces eso está mal. 0, disyunción exclusiva de 0 es 1, es falso. Pero aquí me dice que es 1, eso está mal. Con contradicción, y ahí termina, ya puedo comparar 0 y 0, es 0, está mal, y 0 o 0 está mal de acá. Entonces, la respuesta correcta sería la A, sabiendo que es contradicción. Esa es la clave. Contradicción. A ver, es un ratito que me dicen con la contradicción se refiere a la propiedad. Con contradicción me refiero a lo que vimos acá. Esto de aquí, a esta contradicción. Cuando son todas las proposiciones falsas, para todos los valores de verdad. A eso me refiero con contradicción. Esta contradicción que vimos aquí. ¿Ya? Por eso yo sé que siempre va a ser falso. Siempre, siempre. Entonces yo sé que esto es falso. Entonces yo lo único que hago es reemplazar siempre falso y ahí ya estaría la respuesta. ¿Ya? Para los que me preguntaron. Y entonces esa sería. Ya, ahora tenemos que ver las leyes de los operadores lógicos, que esto sí es como que un poquito ya tienes que saber, o sea, no es tanto de mi gusto, pero igual hay que aprenderlo. Por ejemplo, ya sabemos que esto es equivalencia, o sea, es decir, es la forma de decir igual aquí en la lógica. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es que la lógica yo puedo usar la conmutativa, la propiedad conmutativa. Ya saben que pueden cambiar el orden, conmuta. Entonces, P y Q es equivalente a Q y P. Puedo cambiar el orden. P o Q es equivalente a Q o P. ¿Ok? Eso es una propiedad conmutativa. De ahí viene la asociativa. P y Q y R. Yo asocio P y Q y también puedo asociar Q y R. O sea, puedo separar, puedo asociar, en vez de P y Q, puedo asociar Q y R. Y aquí mismo igual, P o Q y P o Q o R. O sea, puedo asociarlos, puedo cambiar, puedo separar. Todo esto lo puedo hacer ya que aquí solo son puras is, puras conjunciones, y acá son puras disyunciones. Si fuera mezclado no podría, por si acaso. Acá vamos a ver cómo podemos hacer cuando me encuentro con este caso. Tengo la idempotencia que dice que P y P es equivalente a decir P. P o P es equivalente a decir P. La identidad que P y 1 es equivalente a P. O sea, lo mismo. P o 0 es equivalente a P. Y la absorción
que P y 0, eso es 0, porque no hay forma de que esto sea verdadero, ya que hay un falso. Entonces esto es falso. Y P o 1, eso es 1, ya que de igual manera no hay forma de que esto sea falso, ya que hay un verdadero aquí y esto es una O. Esas son las leyes fundamentales de conjunción y disyunción. Luego tenemos las leyes de los operadores lógicos, de condicional y bicondicional. Tenemos la negación, que esto ya lo vi, ya, o sea, no lo hemos visto, pero igual por si acaso. Negación de 0, cambia el valor de verdad, lo transforma en 1. Negación de 1, cambia el valor de verdad y lo transforma en 0. Tenemos la doble negación, negación de la negación de P, se cancelan las negaciones y me queda P. Tenemos la propiedad distributiva, que es cuando yo les dije que hay una O, pero acá adentro hay una Q y una R. Y acá una I, y acá afuera adentro hay una O, Q, O y una R. Entonces, ¿cómo voy a aplicar esto? Bueno, esta propiedad distributiva se llama así porque yo distribuyo la P. La distribuyo entre Q y R. Pero lo hago de manera en que esta O, pasa a estar dentro del paréntesis. Entonces, P o Q para la distinción exclusiva se puede aplicar conmutativa. Buena pregunta. O sea, nunca me han hecho esa pregunta. Dice para la distinción exclusiva sí se puede aplicar la conmutativa y la asociativa. Creería que la conmutativa sí pueden conmutar porque es igual, pero la asociativa no sabría, para serte sincero. Igual eso es lo que nunca sale. Sí sale en la prueba. ¿En cuál? En la prueba de lectura. Wow, no leí eso. Pero la, la división, a ver, conmutativa sí. Eso sí es fácil de ver porque es idéntico. O sea, la tabla de verdad si tú cambias el orden del 0 y del 1, va a ser igualmente verdad. Y si 0, 0, sigue siendo, sí, conmutativa sí. Asociativa. mm, Porque puedes tener... Entonces, sí se puede apreciar como asociativa. Creo que sí, ahorita que me pongo a pensar, porque si asocias puedes asociar la disyunción normal, la disyunción, uno en uno, si tengo tres unos, creo que sí, se pueden ser asociar. Pero la verdad no, tendría que pensarlo, lo voy a pensar un rato, porque igualmente es un poco raro, jamás había oído preguntas acerca de que si la disyunción exclusiva cumple o no cumple la conmutativa o la asociativa. Pero ya lo voy a pensar. Como les dije, les seguí explicando. eh, P o Q, la P la puedo distribuir entre estas dos, teniendo en cuenta que siempre debe ir primero la P, el O que está aquí afuera, lo pongo adentro del paréntesis, y el I que está aquí adentro entre ese paréntesis lo pongo afuera. P o R. Lo mismo puedo hacer si es al revés. Si está P y Q o R, puedo distribuir la P entre Q y la P a R. Tomando en cuenta que ahora la I va a pasar dentro del paréntesis y la O que está aquí adentro va a pasar afuera. Esa es la ley distributiva. La de Morgan, que es una de las más importantes de todas. La de Morgan me permite distribuir la negación entre una disyunción o una conjunción de dos proposiciones simples.
como siempre es la misma forma que de la distributiva. Siempre es la misma forma. Porque de las distributivas, o sea, sí, en este caso, o sea, te pueden cambiar aquí, te pueden decir negación de P. Es que sí puede variar, como te digo, las proposiciones puede, por ejemplo, aquí la distributiva, te pueden poner aquí en vez de P, te pueden poner negación de P. Entonces esa negación de P va aquí y eso va a negación de P acá. Pero el punto es que esta proposición como tal se distribuye. Si es que me estabas preguntando acerca de la distributiva. Ahora, acá mismo, yo distribuyo la negación de P. Es que todo esto no es tampoco como que sí pueden hacer pequeños cambios. Por ejemplo, aquí puede ser negación de la negación de P y Q y ahí ya tienes que tomar en cuenta eso. Sí se pueden cambiar algunas cositas por aquí. Pero lo importante es la idea básica. Por ejemplo, como les digo, la ley de Morgan me permite distribuir la negación entre P y Q. Pero ahora lo que pasa cambia. Ahora, antes era conjunción, va a pasar a ser disyunción. Negación de P o negación de Q. Y lo mismo si fuera al revés. Negación de P o Q va a ser equivalente a negación de P y negación de Q. Esa es la ley de Morgan. Me distribuye la negación y cambia el O, el I por una O y el O por I. Tenemos el tercero excluido. Esto es lo que ya probamos. No sé si se acuerdan que hace poco probamos en que esto de aquí era una tautología y esto de aquí es una contradicción. Entonces, esto de aquí tercero excluido quiere decir de que esto de aquí, como es una tautología, siempre es verdad. Por lo tanto, yo lo puedo reemplazar por un 1. Y como esto es una contradicción, esto siempre va a ser falso. Por lo tanto, yo puedo reemplazarlo por un 0, porque yo sé que es falso. Siempre va a ser falso. Y esto como siempre va a ser 1, lo puedo reemplazar por un 1. Tenemos la contrarrecíproca, que también ya la probamos. Que P entonces Q es equivalente a negación de Q, entonces negación de P. Tenemos, estas también son bastante importantes, que son las mismas básicamente, pero de esta de aquí se deducen las de acá. La implicación, que fue la que hablé al inicio de la clase en el ejercicio. La implicación me permite cambiar una condicional a una disyunción, negando el antecedente y transformando la condicional en disyunción y simplemente copiando el consecuente. ¿Ya? P entonces Q se transforma en negación de P o Q, que es lo que está aquí. Y lo de acá es lo mismo, solo es que, por ejemplo, acá cambia que ahora siempre es la misma idea, niego el antecedente o consecuente, solo es que acá ya está negado el antecedente. Entonces yo niego de la negación del antecedente o el consecuente, y eso es equivalente a doble negación, eso es P o Q, que es lo que está aquí básicamente. O sea, todo es lo mismo, pero está cambiado acá y está cambiado con algunas cositas. Acá también es lo mismo, solo es que aplicas al final la ley de Morgan, por eso te queda esto, el P y Q. Pero en sí es la misma idea, esta de aquí, que es muy importante. Por si acaso, algo que no les dije es el hecho de que estas son bidireccionales. O sea, tú puedes ir de aquí para acá, pero también puedes ir de acá para acá. Si tú te encuentras en un problema y te sale esto, lo puedes transformar en esto, o esto lo puedes transformar en esto. Son equivalentes de igual manera. Ok, entonces esas son las implicaciones. Tenemos la exportación, que te transforma el P y Q, una conjunción de los antecedentes, los transforma en esta nueva condicional de P, entonces Q, entonces R. P entonces Q es equivalente, esta es la reducción al absurdo, una forma de demostración que la vamos a ver más adelante en las clases de demostraciones el viernes, en la cual es una condicional, la transformas en una I, donde P y negación de Q, o sea, la negación del consecuente, entonces 0. Y finalmente tenemos la equivalencia, que P bicondicional Q es equivalente a P entonces Q y Q entonces P. O sea, es una condicional de ambos lados.
Y que esto de aquí también dice que la bicondicional sí conmuta. La bicondicional sí puede conmutar. O sea, cambias el orden, igual te queda lo mismo. Cosa que no puede hacer la condicional, por si acaso. La condicional no conmuta. Eso por si acaso. Solo la bicondicional sí. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Las flechas qué significan? Las flechas. ¿Cuál flechas? Esta Las que que puse van acá arriba. dentro de los paréntesis, sí. Y las que tienen dos, las flechas que tienen dos, ¿cómo se llama? Que tienen tanto adelante como atrás, sí, esas. Sí, Esta. sí, esas también. ¿Qué son? Esta aquí es bicondicional. Es la flecha que quiere decir de uno de los operadores lógicos que vimos, que es bicondicional. Quiere decir, de así mismo, la tabla de verdad es P sí y solo sí. Si mal no me equivoco, a ver, esta, igual que, que lo que ya, que es otro tipo de conector lógico, en la cual tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, y tenemos que siempre es verdadera cuando son iguales, o sea, aquí y acá, y es falsa cuando son distintos. Es un conector, este conector lógico de aquí, la bicondicional. ¿Ya? Eso es lo que, es esas dos flechitas. Y la flechita, no sé si esta de aquí es la condicional, es la que ya estábamos viendo en antes de que sí, de que el de sí entonces y todo eso de ahí. ¿Ya? Por si acaso, Ah, ya, gracias. de nada. Ya, ahora vienen ¿cómo se llaman? Las implicaciones lógicas. En este caso, o sea, ya vimos que la implicación lógica es tal cuando la implicación es una tautología. Esto de aquí no son como que, no son equivalencias lógicas, son tautologías. O sea, tú puedes decir que esto, entonces esto es verdadero siempre. O sea, todo esto de aquí es verdad, este es verdad, siempre, porque es una tautología. Cualquier tautología tú la puedes reemplazar por un uno. Todo esto de aquí son verdades, implicaciones lógicas. Ahora, ¿cuáles son las que cualquier tautología tú la puedes reemplazar por un valor de verdad? Que, o sea, de verdad en verdad, o sea, es uno. Tenemos las más conocidas, que es la trivial. O sea, si tú tienes un P, entonces P, tú sabes que eso es una tautología sí o sí. Si tu antecedente y consecuente es el mismo, entonces eso es verdad siempre, una trivialidad, y es una tautología. Si tú en cambio tienes P, entonces P o Q, también es verdad siempre. Se llama adición, es una tautología. Tienes P y Q, entonces P. Esa es una simplificación, también es una tautología, siempre es verdad. Este va a servir bastante para cuando veamos razonamientos, porque siempre es útil usar, esas son las hipótesis, en tu razonamiento usar una de tus hipótesis como conclusión, porque va a ser verdad. Ya eso, con eso lo haces tautológico. Ya vamos a ver la próxima clase. Tenemos la modus ponendo ponens. ¿Sí? Eh, o suposición del antecedente. ¿Por qué suposición del antecedente? Porque yo asumo que, o sea, yo tengo esta condicional, que es P, entonces Q, y asumo que P se cumple, o sea, asumo el antecedente es este, y este es el consecuente. Asumo que P se cumple, entonces se cumple Q. También es una tautología. También es una tautología. Todos estos son tautologías. Siempre es verdad, tautologías. Todo esto de aquí. Es el modus ponendo ponen, suposición del antecedente, una tautología. Por eso se llama suposición del antecedente, porque yo supongo con esta IP, supongo que el antecedente se cumple. Ahora, el otro es monendos tollens, que dice que negación del consecuente. Es decir, yo tengo la misma condicional, pero ahora yo digo que la negación de Q va aquí. Negación de Q. O sea, yo niego el consecuente. Este es el consecuente. Bueno, aquí está mal. Es negación de P. P, entonces Q, y negación de Q, entonces negación de P. Otra tautología. Una contra... No, es una tautología. Todo esto aquí son tautologías. Aquí dice tautología y tiene su nombre. Si tú te encuentras con esto en algún lado, es verdad siempre. El silogismo disyuntivo
P o Q y negación de P, entonces eso puedes concluir con Q. Y los dilemas constructivos en los cuales tú tienes dos condicionales conectados por una I, los puedes transformar en una nueva condicional en la cual los antecedentes se conectan con la I y el consecuente también se conecta con una I. Y lo mismo puedes hacer con la O. Y finalmente la transitividad, que esta de aquí ya la probamos también en una tabla de verdad. P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces este ya la probamos en una tabla de verdad. Es una tautología, o sea, siempre es verdad. Y lo mismo con la de acá. Esta no la hemos probado, pero ya es verdad también. Con la bicondicional. P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces R. Esas son las leyes de la implicación lógica. O sea, todas esas ahí son tautologías. Ya se las ya ha sido demostradas. Igual, algo que sí les recomendaría es que practiquen esas demostraciones, o sea, practiquen con la tabla de verdad. Ah, ¿por qué? Porque es así. Está mal, me equivoqué aquí. No, aquí tenía algo que está mal. Aquí es negación de P. Me equivoqué en mi diapositiva. Es que todo esto lo tipeo yo a mano. Y bueno, tipeando, y me equivoqué. Copié mal. Perdón, ya a veces me pasan esos errores. Por suerte no son muchos. Pero aquí estaba mal. Aquí es negación de P. Si tienen el libro pueden revisar. Y ahí pueden ver que es negación de P. Ya. Entonces, esas son las implicaciones lógicas. Como les digo, les recomiendo, si tienen tiempo, demuéstrenlas con tablas de verdades para que se les quede más claro. Las de aquí también pueden demostrar todas estas de acá con tablas de verdades. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, esta de aquí es una demostración. La equivalencia lógica la vamos a demostrar con tabla de verdad. Otra tabla de verdad más vamos a resolver. ¿Cómo se hace eso? Para demostrar que el concepto que acabamos de ver hace poco, para demostrar que dos proposiciones lógicas son equivalentes, debemos demostrar que la bicondicional es una tautología, usando la tabla de verdad. La bicondicional entre esto y esto tiene que ser una tautología. Entonces, Profe, ¿sí? la flechita con dos direcciones, eso es bicondicional, así se Sí, llama, ¿verdad? así se llama, bicondicional. Esta de ahí. Es la que dice, la que acaba de hacer la tabla de verdad. Esta de aquí. Que es verdadero cuando ambas son verdaderas y falso cuando ambas son diferentes. Ya, sí, esa de ahí. Entonces yo quiero demostrar que esa de ahí es una tautología. Lo hago con tabla de verdad de nuevo. Aquí, ya saben, empiezo con todas las filas. Aquí son 8, porque son 2 al cubo. Empiezo aquí 4, 4, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Las empiezo llenando. Ya saben que luego, ya una vez que hago eso, voy llenando esta tabla dependiendo de cómo vaya necesitando. Es decir, P y Q, primero necesito P y Q, luego necesito P y Q entonces R, necesito Q y Q entonces R, y P entonces Q entonces R. Finalmente, P y Q, ya saben, a ver, cuando tengo P y Q, ¿qué busco? A ver si se acuerdan, de que cuando es verdadero, porque solo hay un caso en que es verdadero, y es cuando ambas son verdaderas. Entonces yo digo esto aquí, voy viendo cuando ambas son verdaderas. Aquí no hay, no hay, no hay, hasta acá, esto de aquí. Entonces ahí es verdadero, 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 y el resto es falso. Luego tengo P y Q, o sea, esta, entonces R, o sea, este es el antecedente y este es el consecuente. Cuando tengo el condicional, yo lo que busco es que el, el antecedente sea verdadero y el consecuente falso para que de esa manera la condicional sea falsa. Entonces yo busco eso. Por ejemplo, aquí este es el antecedente. Y como ya les dije, cuando yo veo un cero antecedente, yo lo ignoro por ahora porque yo sé que va a ser verdad. Entonces lo ignoro, no le paro bola hasta que llego acá, antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces esto es falso. Y le pongo el cero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, entonces es verdadero. Y el resto que ignoré lo lleno de unos, porque ya sé que ya eran verdad. Luego tengo que llenar el Q entonces R, de igual manera, lo mismo.
Antecedente, consecuente. El antecedente es Q. Yo busco la columna del antecedente. Antecedente está acá. Antecedente está aquí. Entonces, yo lo que hago es buscar cuando este antecedente es verdadero. Porque ya saben, tengo que buscar antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, antecedente verdadero, por ejemplo, aquí. Consecuente R, falso. Entonces, esto es falso. Aquí le pongo el 0. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, verdad. 0, 0 lo ignoro porque el antecedente es verdadero, entonces esto aquí va a ser verdad. Antecedente verdadero, consecuente falso, eso es falso, pongo el 0. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, entonces esto es verdad. Y ahí ya lleno 1, 1, 1, 1, lo que no había llenado. Finalmente, tengo otra condicional, pero ahora en este caso es entre P, entonces Q, entonces R. ¿Cómo resuelvo ahorita aquí? Lo mismo, solo es que ahora este es el antecedente y este es el consecuente. Me fijo en la fila del antecedente, que es P, en este caso es esta de acá, la primerita. Tengo que ver cuándo es verdadero. Como aquí es falso, yo ignoro porque yo sé que ahí ya va a ser verdad. Entonces empiezo acá, verdadero. Y tengo que ver la del consecuente. ¿Cuál es la del consecuente? Q entonces R. Entonces es esta de aquí. Entonces aquí, antecedente verdadero, consecuente verdadero es verdad. Antecedente verdadero, consecuente verdadero es verdad. Antecedente verdadero, consecuente falso, entonces esto es falso. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, entonces esto es verdad. Y ahí en la tabla de verdad. Finalmente, tengo que ver ahora la bicondicional, que es entre esta y esta, entre estas dos. Si se dan cuenta, como les dije, la bicondicional es verdadera cuando ambas son verdaderas, cuando ambas son iguales, claro. Entonces, si se dan cuenta, siempre es igual ahorita. Igual, 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 igual. Todas son iguales, entre estas dos. Entonces, siempre es verdad. Por lo tanto, aquí ven lo que yo les expliqué, que dos son equivalentes cuando siempre son iguales en sus columnas aquí en la tabla de verdad. Son equivalentes y por lo tanto, esto de aquí es una tautología, como ya vimos que hay puros unos. Y de esta manera acabo de demostrar que existe una equivalencia lógica entre esta y esta. Ya, eso les recomendaría que hagan si tienen tiempo con algunas, no con todas. Con cualquiera de estas de aquí, por ejemplo, para que practiquen las tablas de verdad y para que les quede más claro que esos son equivalentes, o sea, tienen la misma tabla de verdad, tienen la misma columna aquí, por ejemplo, aquí y acá. Ya, entonces está demostrado. Profesor, ¿cuáles para practicar No, o los sea, no, anteriores que enseñó? sí, cualquiera de Como estas de para aquí. graficarlas. Cualquiera de estas de aquí. Por ejemplo, las de implicación puedes practicar. Esta de aquí, exportación. O la distributiva, por ejemplo. Puedes demostrar cualquiera para practicar. O estas de Y aquí todas también. esas, ok. Y todas esas saldrán verdaderas, tautologías, ¿sí? Tiene que darte tautologías, la bicondicional. No olviden que esto de aquí es bicondicional. O sea, con esto de aquí. Bicondicional, sí. Tú tienes que demostrar que, por ejemplo, para esta de aquí, para la ley de implicación. Tienes que demostrar que P, entonces Q, bicondicional, negación de P o Q, es una tautología. Eso es lo que tienes que demostrar con la tabla de verdad. ¿Ya? Y allá. Ahora, eso es una forma con la tabla de verdad. Ahora viene otra forma que es un poco más, no es tan, pues, es un poquito complicada a veces, que es con las propiedades que acabamos de aprender. Lo que queremos hacer es la siguiente manera. De aquí, yo quiero ir para acá con estas leyes que yo acabo de aprender, con estas. Con estas leyes de aquí, con estas de aquí, que son las equivalencias lógicas, que yo ya sé que son efectivamente tautologías, porque ya me los dijo el libro, y yo confío en que así son así. Yo quiero llegar de aquí, de esto que empecé, hasta acá. Si lo logro, entonces lo habremos demostrado que sí son equivalentes. Aquí está la demostración de cómo se hace eso. Por ejemplo,
algo que siempre que es recomendable que lo hagan es la ley de implicación, que es la primerita que aplican, o sea, que es la que escribí hace poco. La ley de implicación transforma la condicional en una disyunción, negando el antecedente, transformando la condicional en una O y copiando normalmente el consecuente. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que hago. Si se dan cuenta, yo empecé con la parte de la izquierda. Aquí tengo una condicional, entonces yo lo que hago es la ley de implicación. Niego el antecedente, negación de P y Q o R. Una vez que ya apliqué eso, me doy cuenta que puedo aplicar aquí la ley de Morgan, distribuyendo la negación a P y la negación a Q. Cambiando la I, la cambio por una O. Entonces yo tengo ahora negación de P o negación de Q o R. Ahora, como ya son tres O, sea, son dos disyunciones, yo puedo aplicar la asociativa. Ahora yo rompo este paréntesis y... Profe, un ratito. Sí, ¿Cuál aplicó arriba ley de? aquí, Morgan, aquí está escrito. Primero implicación, luego Morgan, la ley de Morgan de la conjunción. La ley de Morgan es la que te permite distribuir la negación entre P y Q, cambiando la I por una O. ¿Ya? Luego lo que hago es la asociativa. Yo cambio este paréntesis, lo pongo acá. ¿Por qué hago eso? Porque ahora yo voy a aplicar de nuevo la implicación, pero en el otro sentido. Ya saben, de esta de aquí, esta negación de Q entonces R, la voy a transformar en esta condicional. De igual manera, si tú quieres transformar negación de Q o R, ¿cómo transformas a condicional? Niegas el de la izquierda, que en este caso es Q, niego, transformo la O en una condicional y luego la R. Y negación de la negación es Q. Entonces R. Por eso esto de aquí se transforma a Q entonces R. Entonces todo esto me queda negación de P o Q entonces R. Y finalmente aplico de nuevo la ley de la implicación aquí, porque aquí tengo una negación de P o, entonces se lo transforma en una entonces, y ahora como es negación de la negación de P, me va a quedar P, entonces Q o E, entonces R. Finalmente yo pude llegar desde aquí, a través de estos pasos, acá. Como lo logré, entonces yo concluyo que son lógicamente equivalentes. Y ya con eso sé que si hubiera hecho la tabla de verdad, me hubiera quedado puros unos. ¿Preguntas con respecto a esta demostración? Por si acaso. Sí, profesor, sobre cómo empezó con la ley de la implicación. Lo demás entendí, pero lo de comienzo es lo que más me importa. A ver, la ley de implicación es esta de aquí. Esa de ahí. Entonces yo lo que hago, la diferencia es que ahora es P y Q, entonces R. Entonces yo, ¿cómo transformo eso usando la ley de implicación? Niego el antecedente, solo es que el antecedente en este caso es esto. Este es el antecedente. Todo esto que está antes del entonces es el antecedente. Entonces lo niego, P y Q, el entonces lo transformo en O, R. Y ahí ya está, transformado. Aquí es lo que está aquí. ¿Se dan cuenta? Ya, eso es lo primero que hago en la ley de implicación. Y ahí viene Morgan, asociativa y el resto. ¿Ya? Ok, bueno, esa es una demostración. Después vamos a ver un poquito más algunas. Pero esto sí, como se dan cuenta, las más importantes que sí les recomiendo aprenderse son la implicación, Morgan y la distributiva también, más que todo. Pero más que todo, Morgan, muy importante. Morgan y implicación. Esas dos son las más importantes, a mi juicio, las más importantes de todas. Pero igual traten de aprenderse las más que puedan. Y no solo aprendérselas, aprenderlas a usar. Porque no solo es, si te aprendes eso, tal vez no sepas cómo usarlo igualmente, porque no te acostumbras. Tienes que resolver ejercicios y aprender, y te acostumbras a usarlos. Ahora, un ejemplo.
Ese es el problema. Por eso le digo, con práctica se la empieza a ganar la... Normalmente siempre es recomendable que uses implicación para destruir los condicionales. Como que trabajando con disyunción y conjunciones es más fácil. Entonces tú siempre te destruyes los condicionales con la implicación. Normalmente, no es una ley, pero sí es como que es un poquito ya. Y ahí ya, ahí vas viendo lo que puedes hacer. O sea, por ejemplo, en este de aquí es un poquito más sencillo, pero miren este ejercicio. En este ejercicio les dicen que tienes tres formas variables proposicionales. Y tienes P, el clima es propicio, Q, la tierra es fértil, y R, la flor crecerá. Entonces te dicen que quieres negar la forma proposicional. Si el clima es propicio y la tierra es fértil, la flor crecerá. Primero tienes que hacer es transformar esta esta oración, mejor dicho, en su propia traducción al lenguaje lógico. ¿Cómo lo haces eso? Pues ya tienen que recordar, eso sí, no sé si tienen que aprenderse bien lo del sí, sí, entonces y todo eso de ahí. El sí, debido a que es sí, coma, la flor crecerá, eso quiere decir que este es el antecedente. Tienen que aprender a determinar bien cuál es el antecedente y este es el consecuente. ¿Por qué hago eso? Porque yo sé que el condicional siempre va a ser antecedente, entonces consecuente, y tengo que determinar cuál va primero y cuál va segundo. Entonces ya sé que este es el antecedente. Ahora, aquí hay una I. Entonces aquí hay una conjunción. Tengo las proposiciones. Entonces tengo el clima es propicio es P y la tierra es fértil es Q. Entonces ese es el antecedente. Y el consecuente es la flor crecerá, que es R. Esto es R. Por lo tanto, la traducción está aquí. P y Q, entonces R. La negación va a ser negación de todo eso. Ahora, obviamente si en el examen no te van a poner la respuesta así tal como está de aquí. Porque normalmente ahí no has hecho nada básicamente, ahí solo has puesto una negación al inicio y ya está. Y eso como que no dice mucho. Entonces normalmente las opciones van a estar cambiadas. Por ejemplo, puede ser esta de aquí o esta de acá y tú tienes que llegar a esas. ¿Cómo lo haces? Usando las leyes lógicas. Por ejemplo, como les digo, la primera que es casi siempre recomendable es destruir los, los condicionales usando las leyes de implicación. Entonces yo lo que hago, la ley de implicación, ya saben que lo que hace es niega el antecedente, transforma la condicional en una O, R. Ahí está, te queda esto. Entonces de esto, le aplicas la ley de implicación y te queda esto acá abajo. Luego aplicas Morgan. Morgan ya sabes que distribuye esta negación para aquí y para acá, cambiando la O por una I. Entonces te va a quedar negación de la negación de P y Q y negación de R. Ahora, esta negación con esta negación se simplifican, se cancelan y te va a quedar solo P y Q y negación de R. Y ahí te puedes aplicar conmutativa porque son puras Is. Entonces ya hay, y cualquiera de estas dos puede ser respuestas. Cualquiera de estas dos es negación de la variable inicial. Y se pueden traducir, aquí están escritas como se traducirían en el lenguaje normal. El clima es propicio y la tierra es fértil, pues, pero la flor no crecerá. La tierra es fértil, la flor no crecerá y el clima es propicio. ¿Ya? Eso, por ejemplo, pueden ser diversas traducciones. ¿Alguna pregunta de lo que acabo de hacer? Por si acaso. Con respecto a las leyes de implicación lógica, cómo fui del uno al otro. Ya saben, como ven, se dan cuenta que siempre es implicación, Morgan, bueno, la doble negación también, pero eso es como que más intuitivo. Y más que todo esas dos, implicación y Morgan. Esas sí, apréndanselas y les va a servir porque la próxima clase que viene, bueno, no la próxima, la otra semana vemos conjuntos y ahí también hay bastante de esto de aquí, usando Morgan y usando implicación. Entonces, ahora, aquí me dicen, mira, por ejemplo, obviamente las leyes son un poquito más complicadas de usar porque
porque son como que un poco no intuitivas, son algo completamente nuevo. Las tablas de verdad son más sencillas. Pero a veces te dicen, bueno, queremos ver qué tal bajen con leyes, y entonces te dicen, ah, tienes que hacer resolver esto, pero usando leyes lógicas. Y es como que, chutz, no te queda otra más que usar las leyes. Entonces, te piden demostrar cuál de estas proposiciones no es tautología. ¿Cómo demuestras cuándo es una tautología? Tú tienes que usar leyes lógicas. Bueno, tú lo que quieres es llegar, por ejemplo, tengo este entonces. Yo quiero, o sea, yo con esto de aquí, yo quiero llegar a alguna forma de que me asegure que es una tautología. O sea, quiero llegar a ver si es esto, si me sale esto, que estos son tautologías, o quiero ver si me llega a algo así, por ejemplo, a esto aquí, a esto aquí. PO1, que es tautología, o cosas así. Entonces, yo lo que haré es lo siguiente. Por ejemplo, aquí, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué creen que puedo aplicar aquí? A una condicional que es casi como lo que estábamos hablando. La ley de implicación. Implicación. La implicación, o sea, sí es como que lo más, es lo que les digo, no es una ley, no es una obligación, pero es como que lo que sí, tú cuando practicas bastante, te das cuenta que bastante usas la ley de implicación. ¿Cómo se aplica la ley de implicación? Niego el antecedente, la negación de Q, o negación de P. Entonces, negación de P o Q. Aquí es negación de negación, entonces se queda Q, o negación de P, entonces negación de P o Q. Aquí puedes darte cuenta de que si ordenas esto, te va a quedar negación de P o Q, entonces negación de P o Q. Y aquí, ¿qué puedes ver? Te puedes dar cuenta de que el antecedente y el consecuente son iguales. Entonces, ¿qué puedo usar ahí? Algo muy, bueno, importante, no es tanto, pero ya lo hemos visto. Puedo usar esto de aquí. Trivial, la tautología trivial. La tautología trivial es cuando el antecedente y el consecuente son idénticos. Yo sé que si el antecedente y el consecuente son idénticos, entonces eso es una tautología, siempre. Entonces, llegué a eso, llegué a que el antecedente y el consecuente son lo mismo. Entonces, esto es trivial. Por lo tanto, esto es una tautología.